Ciudad de territorialidades, polémicas de Medellín. Hoy resurge el interés por la ciudad, esencialmente debido a los cambios que ha sufrido lo local dentro del concierto global y específicamente por el rol de las ciudades, lo cual ha estado acompañado del interés por lograr su competitividad económica. También resurge el interés por el cambio cultural que se vive a lo largo y ancho del planeta debido a la revolución tecnológica, comunicacional e informacional, dentro del cual la ciudad es el lugar, por excelencia, del cual éste surge, en el que se expresa y se realiza. Ante tal reaparición de la ciudad en la escena pública y en el mundo académico, se viene trabajando en entender su nuevo papel dentro del cambio global, así como en entender cómo es aquello que viene ocurriendo en su interior, cómo se transforma su sentido territorial, qué nuevas prácticas y relaciones sociales, políticas y culturales se vienen instaurando y cómo ocurre ello en su vida cotidiana. Asumiendo este nuevo momento, es necesario sondear nuevas entradas y dilucidar cuál debe ser ese pensamiento que habrá de soportar una actuación política contemporánea. Hola, mi nombre es José María y pues hoy les vamos a hablar sobre la complejidad conceptual del territorio y la territorialidad. Y se estarán preguntando, ¿qué es esto? Para entender un poquito esto, vamos a hablar sobre que entre el territorio y la territorialidad vienen siendo unidos de una cierta parte. Son fenómenos que son interdependientes, que pues tienen un tipo de relación en la cual se dice que la territorialidad es el elemento que construye el territorio, ¿sí? De lo cual pues se desprende de que el territorio no es exclusivamente un espacio físico, sino es algo que tiene alguna función, alguna materia. También menciona que la ciudad es tanto territorio que pues, requiere una identificación desde los ejercicios de territorialidad, que pues prácticamente que todo eso la constituye. Surgen varios modos de expresión, ¿sí? Múltiples identidades, ya sea públicos, privados, comunitarios, civiles o armados. ¿Sí? Esto es más que nada un poquito de lo que es los actores que tiene la territorialidad. Bien, entendiendo un poquito qué es territorio, vamos a hablar sobre la relación espacio, sociedad y territorio, ¿sí? Que vienen siendo tres puntos de los cuales son bastante importantes. Bueno, pues el territorio es un concepto que cobra una gran relevancia en la sociedad contemporánea, que no ha dejado de ser polémico. De hecho, desde los años 50, 60 y 70, pues ha mantenido un contenido sociopolítico, ¿sí? Eh, y ya en los años 80 y 90, pues esto se fue perfilando un poquito más, al igual que pues es necesario interpretar que el territorio maneja un doble papel, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que su primer papel es un soporte material y el segundo prácticamente es básico del desarrollo social. Y pues como su producción social derivada de diversas acciones que el mismo humano realiza o transforma. Eso es lo que el territorio le sirve como base, ¿sí? Y más que nada el territorio no es más que, digamos en cierta forma, un trozo de espacio, ya sea naturaleza, ya sea un poquito de sociedad, sino que tiene ciertas cualidades físicas, climáticas, ambientales. Pues enfocándonos un poquito a lo que es espacio físico, pues lo podríamos decir con materiales funcionales y formales. ¿Qué quiere decir esto? Que pues define un poquito lo que son los procesos, ¿sí? Y pues más que nada los grupos sociales que lo han transformado, han intervenido igual de cierta forma, haciéndolo por su parte pues bastante grande y bastante. Podemos decir que existe una relación en la cual el sujeto transformador y el objeto transformado pues no es unidireccional, ¿no? Ya que pues a su vez el primero crea o modifica el territorio y en este último pues marca lo que es alguna huella que se haya dejado, ¿sí? Sobre pues ahora lo que es el sujeto, y pues esto lo transforma. Hablemos que la sociedad o el ser humano eh, marca pues ciertos lugares donde la habitan, donde se transforma y se apropian de cierto territorio. Podemos decir que
ahora sí que el humano, la forma como ellos se relacionan entre sí, de todo mismo, ¿sí? Y a su vez, pues dicho territorio es afectado y transforma a los seres que lo habitan. Podemos hablar un poquito de lo que es la naturaleza y diferentes factores de los cuales han sido transformados, que han estado sujetos a esto. Eh, y pues se constituye de una parte vital del hombre. De esta manera, pues trasciende todas sus características físicas hasta convertirse en ese lugar, pues donde el ser humano eh, puede gestionar las identidades y pertenencias que realizan pues todas las personas. Ahora sí que viene siendo como un poquito la personalidad, la modificación de ciertos lados, ciertos rasgos, etcétera. Ahora vamos a hablar acerca de la territorialidad constituyente del territorio. ¿Ok? Se busca buscar la diferencia entre la territorialidad y la territorialidad constituyente, pero nos marca la lectura que son una unidad que siempre están en conjunto. Entonces va a ser muy difícil poder separarlas, ya que se consideran como unidades indivisibles y esto crea un gran conflicto en ciertas partes. Hablando un poquito más acerca de Medellín, la ciudad articula diferentes conceptos, los cuales son tramas físicos, bióticos y antrópicos. Cada uno se desempeña con sus ciertos factores, con sus ciertas personas. En conjunto se puede tener el paradigma funcional y técnico, que esto les corresponde a los políticos y planificadores. De igual manera se cuenta con el físico, formal y geométrico, que le pertenece a los urbanistas y a los arquitectos. También se cuenta con el historicista, social o político, que son de los investigadores, también conocidos como historiadores sociales. Y por último, el físico-geógrafo, que este le pertenece a los biólogos, geógrafos y ecólogos. Estos enfoques ayudan a comprender pues un poquito acerca del tema, pero pues son necesarias en sí para tener mayor entendimiento de este. Hablando acerca del ejercicio, expresión y sentido, podemos encontrar que la territorialidad está arraigada a las personas que viven en aquel territorio, ya que ellos defienden, adoptan y crean esas cuestiones para que sus costumbres, su forma de ser, su forma de vivir al día a día estén en constante pues protección y que esas acciones no cambien en algún futuro. Existen diversas facetas en el ejercicio de la territorialidad, debido a que en su tiempo hubieron conquistas, personas que salen del territorio, se van a otros países, etcétera, y eso hace que se afecte un poco la protección de este territorio. Se identifican claves, pistas e hitos interpretativos para comprender algunas de las lógicas de la territorialidad en la ciudad de Medellín. Actores territoriales. Una de las entradas al asunto de la territorialidad son las lógicas de los actores territoriales y de sus relaciones en el territorio, de lo cual se derivan construcciones imaginarias y reales del territorio, conflictos y negociaciones cotidianas en el ejercicio de la territorialidad y expresiones en la definición del territorio vivencial, organizativo y espacial. Al mirar los actores, se partió de una diferenciación en sus roles, a sabiendas de que ésta no sucede de manera absoluta ni tajante, ya que cada habitante porta simultáneamente diversos vínculos y pertenencias como habitante o como ciudadano, entre los que se mueve y transforma sus visiones, de acuerdo con el rol social, el oficio, el género, la generación, la ubicación social y la condición económica, la ubicación en el problema urbano, etc. Poblador, padre de familia, comerciante, estudiante, trabajador, funcionario, desempleado, líder, joven, mujer, etc. Así cabe mencionar otros actores al conjunto que incide en la constitución del territorio imaginario, vivencial, institucional o espacial. Es más amplio. Así vale mencionar otros como la Iglesia, los educadores, las ONG, los académicos, los profesionales, el empresariado, el mercado y los medios de comunicación. Por otra parte, entre los actores que en Medellín más marcan hoy la construcción del territorio en la escala barrial y en la comunal están los actores armados, los cuales nunca fueron previstos en la ciudad. Se identificaron a los narcotraficantes, las bandas y las milicias y conexo con lo anterior, la delincuencia organizada. Las autodefensas aparecen apenas como referencia tangencial, sin embargo, se deja entrever que vienen fortaleciéndose en su capacidad de marcar el territorio urbano. A preguntar
¿Por qué pelea la gente en el territorio y cuál es la naturaleza de esa pelea? Se basa más que nada en un habitante, o por decirlo así, simultáneamente a distintos grupos y escalas del territorio con los espacios o con las personas indicadas, ya que esto se arraiga con mayor fuerza al sentido de la pertenencia. Y más que nada esto también pues, se podría decir que no solo los antiguos moradores excluyen, sino también los que tienen o los que llegan a habitar las nuevas urbanizaciones, sobre todo las personas o urbanizaciones cerradas o las que llegan a prevenir en ese temor o se expresa sobre un límite duro. En este temor recíproco, como había dicho en el libro, se basa en lo que es las justificaciones de distintos tipos de protección o encerramiento de defensa. Como había un dicho que decía en el libro sobre lo que era del conflicto armado y el fenómeno radical, sobre que se era una entrevista o consideración, ya que esto se hace tradicionalmente y que se había logrado construir en lo que es sobre el mismo barrio de lo que estaba hablando el libro, de que era gente que llegaba y no tenía sentido de lo que pasaba o de lo que pertenecía en ese lugar, simplemente llegaban y no decían qué pasaba. Entonces, a todo esto, a la gente casi no le importaba lo que podía pasar con las encerraciones que estaba pasando o las encerradas, y solamente llegaba a ser protegida por la misma gente dentro de una urbanización sin nada más que hubiera pasado. Entonces esto era una entrevista a la que le hacía a varias personas. ¿Esto qué pasaba? Que en cierta gente los conflictos juveniles o los conflictos de barrio siempre remiten a lo que son marcadas diferencias en la procedencia territorial, de que estás en un lado o ligada a lo social, económico, tradicional o cultural más que nada. Y más que nada esto es lo que trata de un capítulo muy cerrado y muy compuesto a lo que está pasando hoy en día. En conclusión, el proceso de globalización y la crisis socioeconómica que se agudiza en regiones como la latinoamericana, la transformación de las centralidades de poder del Estado, acompañado de su modernización y ajuste institucional, y la agudización de la guerra y el enrarecimiento de la violencia en la ciudad, es el contexto en el que se inscriben los diversos ejercicios de territorialidad en Medellín y la constitución de su territorio. Mientras la ciudad busca modernizarse y hacerse competitiva y atractiva a la inversión, esta, a su vez, vive las demandas que desde la pobreza y el desarraigo le hacen a aquellos sectores impactados por la acción armada y la crisis social y económica. Lo anterior se expresa en la manera como los diversos actores y habitantes conciben y concretan sus relaciones en el espacio, teniendo obviamente alguno de ellos mayor fuerza para incidir. El Estado hoy enfrenta una gama más amplia de procesos sociales, territoriales y de actores territoriales, con los que se debe interactuar tanto al interior de la ciudad como aquellos externos a la misma, que surgen al transformarse la gestión municipal ante la fuerza de lo global y el cambio en lo nacional y ante los procesos de metropolización y regionalización. Asimismo, cada vez se amplía más el espectro de habitantes y sujetos urbanos que se expresan y demandan escenarios propicios para su autorrealización en la ciudad.